Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos acerca de la anatomía de los músculos del pulgar. El dedo pulgar se corresponde con un hito en la evolución de la especie humana. Marca la diferencia con respecto a las demás y es una ventaja evolutiva ya que nos permite llevar a cabo tareas más complejas comparado con las demás especies como por ejemplo los primates. La aparición del dedo pulgar parecería tener que ver con el hecho del paso de la cuadrupedia a la bipedestación. De tal manera, la mano dejó de utilizarse para la función de la locomoción y pasó a utilizarse para la función de la aprehensión. Visualizamos cómo nuestro dedo pulgar, el de la especie humana, se encuentra diferenciado con respecto a las demás especies en el sentido de su desarrollo. Es más longitudinal y se encuentra más separado con respecto al eje longitudinal de la mano en la comparativa con las demás especies. Es así de tal manera que el dedo pulgar puede llevar a cabo diferentes movimientos que aquí los visualizamos en estas fotografías del segmento inferior de la diapositiva, gracias a la contracción muscular de los músculos que se encuentran en esta región de la palma de la mano, que se llama región tenar. Esta región tenar que configura una eminencia debido al volumen muscular, la eminencia tenar, es la que permite entonces, a través de sus músculos, la ejecución de los diversos movimientos analíticos del dedo pulgar. El movimiento más importante desde el punto de vista cuantitativo se corresponde con la oposición, que es el hecho de llevar la yema del dedo pulgar hacia la yema de los últimos cuatro dedos o bien hacia el quinto dedo. Aquí nos encontramos con una ilustración de una disección superficial de la cara palmar de la mano, en donde distinguimos a la aponeurosis palmar superficial y sus dos prolongaciones faciales, la fascia hipotenar hacia medial y la fascia tenar hacia lateral. En el espesor de la región tenar lo que visualizamos es a las venas de drenaje venoso superficial del miembro superior yendo hacia el drenaje sobre la vena cefálica antebraquial y luego lo que vemos son con nervios, lo que nos encontramos es a nervios superficiales que darán inervación sensitiva, se corresponden con ramos que proceden del nervio musculocutáneo o bien del nervio radial. Si extraemos entonces esta fascia, vemos al plano superficial de la región tenar, configurado prioritariamente por este músculo que es el abductor corto del pulgar, músculo que tiene la característica de ser escafofalangiano, ya que va desde el hueso escafoides hasta la base de la falange proximal del dedo pulgar. Así también algunos libros incluyen en este plano superficial, a este músculo que vemos aquí, que es el fascículo o cabeza superficial del músculo flexor corto del pulgar. Ambos músculos presentan una inervación compartida a través de los ramos motores tenarianos del nervio mediano, que los podemos encontrar aquí. En específico, este que vemos es un ramo recurrente del nervio radial, y luego vemos ramos arteriales que proceden desde el arco palmar superficial. Si extraemos los músculos superficiales, ya lo que empezamos a visualizar son los músculos profundos. Podemos encontrarnos con el fascículo profundo del músculo flexor corto del pulgar y vemos aquí al músculo oponente del pulgar. Este músculo oponente del pulgar toma origen sobre el retináculo flexor, antes llamado también ligamento anular anterior del carpo o así también copa de Diógenes, y se dirige hacia la cresta del primer metacarpiano o bien hacia la cara lateral del primer metacarpiano, y aquí lo que vemos es la cabeza transversa del músculo abductor del pulgar, que es el músculo más profundo de la región tenar. Algunas bibliografías incluyen a la cabeza transversa y oblicua del abductor corto del pulgar como un músculo pertinente a la celda palmar media o región palmar media, que sería esta enmarcada en este segmento. Si seguimos disecando, ya lo que visualizamos es al arco palmar superficial, siendo superficial a los tendones de los músculos flexores y sus vainas sinoviales, y ya a los ramos terminales del nervio mediano, ramos tenarianos y ramos interóseos que se irán a inervar o bien a los músculos de la eminencia tenar o a los músculos de la región interósea. Aquí vemos la relación existente entre los músculos profundos de la región tenar, es decir, el aductor y el oponente del pulgar, y este músculo que vemos aquí, en realidad el tendón del músculo flexor largo del pulgar, cubierto por su vaina sinovial. Aquí visualizamos un corte de sección transversal en donde podemos ver la disposición de las fascias tenar, hipotenar y la aponeurosis palmar. En el segmento medio, la aponeurosis palmar con su prolongación lateral, que es la fascia tenar. Esta fascia tenar permite la delimitación de la celda tenar, que contendrá, que contiene en su interior a todos, absolutamente todos, los músculos de la eminencia tenar. La diferencia con la celda hipotenar es que existe un músculo que no se encuentra enmarcada dentro de ella, que es el músculo palmar corto o palmar cutáneo.
Luego vemos aquí en sentido dorsal a la celda tenar, a la fascia interósea palmar y la celda interósea palmar. Aquí visualizamos una ilustración de los elementos superficiales de la región tenar con el músculo abductor corto del pulgar y aquí la cabeza superficial del músculo flexor corto. Lo que vemos aquí es al ramo recurrente del nervio mediano que toma un trayecto dispuesto entre los dos músculos anteriormente enunciados. Aquí también una relación anatómica importante, anatómica, clínica y quirúrgica importante. Vemos a la arteria radial dejando este ramo que es el ramo superficial de la arteria radial, antes denominado como arteria radiocarpiana, y esta arteria toma un trayecto que se dispone entre los dos músculos también anteriormente mencionados, es decir, la cabeza superficial del flexor corto y el músculo abductor corto del pulgar. Si seguimos avanzando y visualizamos disecciones más profundas, lo que vemos ahora es a las dos cabezas del flexor corto del pulgar, la cabeza superficial aquí y la cabeza profunda. Ambas cabezas llegan a insertarse sobre el hueso sesamoideo lateral y hacia la profundidad vemos al músculo aductor del pulgar. En rigor, esta es la cabeza transversa del aductor del pulgar, el músculo más profundo de la región tenar. Aquí podemos encontrarnos con el ramo profundo del nervio ulnar. Este ramo profundo del nervio ulnar, encargado de dar inervación a este músculo que está siendo rebatido hacia el sentido medial, que es el músculo aductor del pulgar, se encuentra inervado por este mismo ramo que ya dijimos, por el ramo profundo del nervio ulnar. Y el ramo profundo del nervio ulnar generalmente encuentra y se comunica nerviosamente con el nervio mediano, si anastomosa, mal llamado anastomosa, y ahí se forma una anastomosis que recibe el nombre de anastomosis de Cagnou-Richet, una anastomosis motora encargada entonces de que a través del ramo profundo del nervio ulnar se dé función a el músculo aductor del pulgar y a la cabeza profunda del músculo flexor corto del dedo pulgar. Aquí visualizamos a la cabeza superficial del flexor corto, cabeza profunda del flexor corto, y esto que es la cabeza transversa metacarpiana del músculo aductor del pulgar. Aquí visualizamos cortes de sección transversal. Podemos identificar en esta ilustración a la región tenar y aquí a la región hipotenar. ¿Cómo las podemos diferenciar? Podemos diferenciarlas en el sentido de que la fascia tenar envuelve a todos los músculos tenarianos, mientras que la fascia hipotenar deja superficial a este músculo que es el palmar corto. Aquí entonces visualizamos a el músculo abductor corto del pulgar. Este es el músculo flexor corto del pulgar, cabeza superficial, cabeza profunda del mismo músculo. Este será el músculo oponente del pulgar. Y por último aquí vemos al músculo aductor del pulgar, cabeza metacarpiana, es decir, la cabeza transversa. Aquí vemos pues a la cabeza transversa del músculo aductor del pulgar que toma inserciones sobre el segundo y tercer metacarpiano y se dirige hacia el sesamoideo lateral y vemos la relación existente entre el músculo oponente del pulgar y el músculo aductor del pulgar con el trayecto de la vaina sinovial y el tendón del músculo flexor largo del pulgar. Aquí visualizamos nuevamente un corte de sección transversal en donde vemos huesos de la hilera distal, el trapecio, el trapezoide, el capitato y el amartal, y aquí nos encontramos con el hueso triquetral, antes llamado piramidal. Vemos entonces, pues, de esta manera a los músculos tenarianos y la relación con los elementos vasculares y nerviosos, el nervio mediano, y aquí tendremos a la arteria radial, el ramo superficial de la arteria radial o arteria radiocarpiana. En estas ilustraciones extraídas del Rubier vemos en el primer plano la disección del músculo abductor corto del pulgar. Inmediatamente hacia la profundidad, al flexor corto del pulgar. Luego vemos al oponente del pulgar y el elemento más profundo será el aductor del pulgar. Aquí vemos en rigor entonces bien al espesor de la cabeza transversa del aductor del pulgar y esta es la cabeza oblicua que toma orígenes sobre el hueso capitato, es decir, el hueso grande antiguamente, y de allí se dirige hacia el sesamoideo medial de la cabeza del primer metacarpiano. Aquí vemos las inervaciones de cada uno de los mismos de los músculos de esta eminencia tenar. Cada uno de ellos se encuentra inervado por el nervio mediano, a excepción de la cabeza profunda del flexor corto y el aductor del pulgar, que están inervados por el ramo profundo del nervio ulnar a través de esa anastomosis denominada de Cagnou-Richet. Pero existen variantes anatómicas en donde
Por ejemplo, el nervio ulnar termina dando inervación a el músculo abductor del pulgar, abductor corto del pulgar, o inervación al oponente del pulgar. ¿Sí? Inervación también al oponente del pulgar suele dar el nervio ulnar. Aquí vemos las diversas variantes anatómicas de terminación del nervio mediano. Vemos como, por ejemplo, en la primera variante, variante tipo 1, se dejan tres nervios independientes para la inervación del flexor corto, del oponente y del abductor corto del pulgar, del separador corto del pulgar. Aquí, por ejemplo, vemos cómo da dos ramos solamente para el oponente y el abductor corto. Aquí dos ramos para el flexor y el abductor corto. Y aquí tres ramos para el oponente, para el flexor corto. Y luego hay otro ramo que se dirige a inervar a esos músculos de la eminencia tenar. Aquí vemos un preparado cadavérico que muestra esta anastomosis, que es la anastomosis de Cagnou-Richet, ya anunciada entre el nervio ulnar y el nervio mediano. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. No olviden suscribirse a mi canal. Saludos.